Bienvenidos, queridos amigos, el Señor les bendiga, hermanos amados, a este tiempo tan especial donde nos estamos preparando, nos estamos alimentando en nuestra vida ministerial, en nuestra vida de servicio al Señor, ¿no? En esta tarea tan interesante, tan importante que estás desarrollando. Queremos compartir en este momento, en este tiempo, el tema es la actitud de dependencia que debemos tener con el Señor. De esto queremos hablar durante unos minutos, y así que oramos que sea de bendición para tu vida, que sea de edificación, de alimento, que sea realmente de ayuda para tu ministerio, lo que estás haciendo sirviendo al Señor, ¿no? Que realmente sea de bendición. Es nuestra oración, es nuestro deseo. Bueno, y nuevamente entonces bienvenido a todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Y el tema entonces es la actitud de dependencia que debemos tener todos los que servimos al Señor en las distintas áreas, en las distintas tareas que podemos estar desarrollando. Debemos tener una actitud de dependencia, es decir, debemos aprender a depender de alguien. Una de las cosas más interesantes en general en la palabra de Dios, y cuando hablo hablo también de a nivel universal, a nivel no del mundo solamente, mucho más allá, a nivel de toda la creación de Dios, toda la creación de Dios. Hay una palabra muy interesante que se llama dependencia. Tal es así que todo aquello que viene de la independencia, de estar aislado, de estar separado, de estar desconectados, especialmente con el Señor. Es como que si tenemos la actitud de independencia, de aislarme, de manejarme por mí mismo, por mi criterio, por mi opinión, por mi idea, es como que ahí se produce un gran problema en nuestra vida. Nuestro ministerio tiene que ver con aprender a depender primeramente del Señor, pero también aprender a depender unos de otros, porque no somos un cuerpo y tenemos una cabeza como todo cuerpo, ¿no? Somos un cuerpo. La iglesia, los creyentes, el pueblo de Dios es un cuerpo y hay una cabeza. Bueno, y también somos miembros los unos de los otros, o sea que hay una dependencia entre los hermanos en la fe. Hay una dependencia con la cabeza, que es Cristo, la cabeza del cuerpo. Lo enseña también el Señor en su palabra. Así que una de las características muy importantes de nuestra vida y de nuestro ministerio es aprender a depender. A algunas personas por ahí les cuesta esto de depender de alguien para su vida y también incluso para su ministerio. Es como que les gustaría ser independientes, les gustaría manejarse por su propia cuenta, le gustaría no rendir cuenta a nadie, pero vamos a ver cómo esto no existe en el pensamiento de nuestro Dios. Esto no existe en su palabra, en las ideas que encontramos de parte del Señor en su palabra. Es totalmente distinto y diferente. Quiero contarte unas pequeñitas anécdotas. Había en una oportunidad en Nueva York un alcalde, son los intendentes, que le llamamos aquí en nuestras provincias del interior, ¿no? Los intendentes, los departamentos, los que conducen, gobiernan los departamentos de cada provincia. Nosotros le llamamos intendentes, pero allá en Nueva York, en Estados Unidos, y especialmente en Nueva York, se le llama alcalde. Había un alcalde de esta populosa gran ciudad que es Nueva York.
Y tenía él esta característica, tenía esta forma de realizar su tarea, su trabajo. Iba por las calles de la ciudad y le preguntaba a la gente cómo él estaba realizando la tarea para la cual lo habían elegido, cómo estaba desempeñando la función por la cual había sido elegido. Bueno, y en cierta oportunidad alguien le preguntó por qué lo hacía, y él dijo: porque el pueblo, porque la gente de la ciudad que me eligió en realidad es mi jefe y yo dependo de ellos. Tengo que satisfacer las esperanzas, las expectativas del pueblo que me eligió, y no yo soy el jefe del pueblo, sino que el pueblo es mi jefe. Miren ustedes qué interesante el pensamiento de este alcalde, de este gobernador de la ciudad de Nueva York. Porque muchas veces pareciera que las autoridades tienen la idea que son los jefes de un país, los jefes de una provincia. Pero cuando vamos realmente a la realidad, nos damos cuenta que es al revés, que el pueblo es el jefe de los que nos gobiernan, que es el pueblo el que tiene que decidir, que es el pueblo el que tiene que decirle a los gobernantes de turno lo que queremos que hagan y lo que queremos que suceda en nuestro país, en nuestra provincia o bien en nuestro departamento. Y esto se llama cuando, en este caso, este alcalde aprendió a depender de la opinión, de los deseos o de las ideas del pueblo. Por eso iba y le preguntaba directamente, pasaba mucho tiempo para preguntarle a la gente qué es lo que espera, qué es lo que usted quisiera, cómo ve lo que estoy realizando en la tarea, ¿no? Y nos damos cuenta cómo cambia, y así pasa también con nosotros. Queremos leer en la palabra del Señor. Ahí en Juan capítulo 15 vamos a leer en la palabra de nuestro Dios cómo el Señor Jesús habla sobre este asunto de que nosotros es necesario que aprendamos a depender y no manejarnos en forma aislada o en forma independiente. Juan capítulo 15. Vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5, como siempre en la versión NTV, para utilizar una misma versión de las más modernas, que tiene que ver con nuestro idioma, que se va actualizando, se va modificando con el paso del tiempo, y entonces las versiones bíblicas de la misma manera también se van actualizando. Bueno, dice la palabra de Dios, Juan 15:4: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, si la separan. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. La rama y la vid. La rama no puede estar separada, dijo el Señor Jesús, de la vid. Tiene que estar unida, tiene que haber una dependencia entre la vid y la rama para que pueda dar fruto. Y dice el versículo 5: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos, fíjense, una dependencia, una conexión, producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada que sea productivo, nada que sea útil en el reino de los cielos. Miren el ejemplo que pone el Señor Jesús. Y nosotros que vivimos en una provincia donde hay muchos viñedos, donde hay muchos parrales, incluso muchas veces en los patios de nuestras casas hay parrales, entendemos perfectamente, porque lo vemos, porque lo conocemos, el ejemplo que nos está poniendo el Señor Jesús. La rama no puede dar fruto si está separada de la vid. Así que no tenemos que olvidarnos nosotros, los que estamos sirviendo al Señor, no tenemos que olvidarnos de una verdad
tremenda que quiero poner como base ya en el comienzo de nuestra meditación. ¿Cuál es la verdad que quiero compartir contigo? Que Dios es el Señor de la mies, que Dios es el dueño de la obra, es el dueño de la viña, es el dueño de los parales, es el dueño de la chacra. Y nosotros hemos sido invitados a participar de las labores, de las tareas en la viña que le pertenece al Señor. Él es el dueño y nosotros trabajamos y servimos al dueño de los parales, al dueño de la obra. Y esto tenemos que tenerlo claro, que Él es el que da las indicaciones, Él es el que nos invitó, Él es el que nos llamó, y no nosotros por nuestra propia cuenta. No estamos sirviendo al Señor simplemente porque queremos. Estamos sirviendo al Señor en el liderazgo porque el Señor nos ha llamado a hacerlo. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que aunque fuimos llamados a servir al Señor en el liderazgo de una célula, para guiar a personas, para enseñarles, para ayudarles en los primeros pasos, por ejemplo, de la vida cristiana, los nuevos creyentes, tenemos que saber que aunque estemos trabajando en la obra del Señor, en la viña del Señor, Él es el dueño y Él tiene toda autoridad. No importa que tengamos muchos frutos, no importa que tengamos grandes resultados en nuestro trabajo, que en realidad lo que evidentemente cuando leímos este pasaje en Juan 15, Jesús está hablando de llevar mucho fruto. Fíjense qué interesante que es. Pero aunque llevemos muchos frutos, siempre el control, siempre la dirección, siempre el Señor va a gobernar en su obra, en su tarea. Es decir, que en la obra del Señor no caben, no existen, no hay lugar para personas que tengan ideas de independencia, de aislamiento, de personas que se muevan en forma solitaria. Esto no está contemplado en el pensamiento del Señor. Así que dos cosas muy importantes. Primero, el Señor es el dueño y en segundo lugar, Él es el que dirige. Así que Él es el dueño y Él tiene la dirección. La dirección de la obra no se la entregó a nadie. La dirección de la obra del Señor la lleva adelante el Espíritu Santo aquí en la tierra. Cuando estaba el Señor Jesús, bueno, el Señor dependía del Padre y Él llevaba adelante su ministerio y Él enseñó a los apóstoles para que aprendieran a depender del Espíritu Santo. Fíjense cómo entonces nunca vamos a encontrar alguien independiente que se mueve, que actúa, que trabaja por su propia cuenta o con sus propias ideas. Dios es el dueño de la obra y Él dirige la obra. Ahora, como dueño de la obra y como aquel que la dirige, también el Señor tiene planes, tiene ideas, tiene formas de manejarse. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 9, va a decir estas palabras. Miren ustedes qué interesante. Dice Pablo, capítulo 9 de Romanos, el versículo 20. Dice, no digo esto. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios cómo hace las cosas, o los planes, o el por qué, o cuándo, o dónde? Dice, ¿quién somos nosotros para discutir con Dios los planes, las ideas, los pensamientos que Dios tiene? Sigue diciendo Pablo, ¿acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? ¿Podemos nosotros discutir? ¿Podemos altercar con el Señor de la manera, la forma, cómo el Señor planeó las cosas? Y termina Pablo en el versículo 21 diciendo, cuando un alfarero hace vasijas de barro, que somos nosotros los que servimos al Señor, dice, no tiene derecho de usar el mismo trozo de barro
para hacer una vasija de adorno y otra para arrojarlo? Bueno, evidentemente, miren ustedes cómo aquí Pablo nos está diciendo que el Señor, como el alfarero, tiene todo el derecho y toda la autoridad de manejar su obra, de dirigirla, de establecer la manera, la forma en que quiere que nosotros trabajemos. Así que nosotros, los que servimos al Señor, debemos tener muy presente y debemos tener en cuenta que Él es el dueño, que Él la dirige y que Él establece las formas. Las formas, así como le da forma a un objeto el alfarero, bueno, Dios le da forma en que tenemos que trabajar. El Señor le da las condiciones, la manera en que tenemos que conducirnos, en que tenemos que realizar la tarea. Hay un ejemplo precioso en la Biblia, es el ejemplo de Felipe. Ahí en Hechos capítulo 8, después ustedes pueden buscar los versículos. Ahí en el capítulo 8 ocurre un tremendo avivamiento. Ahí está Felipe. La historia de cómo de la ciudad de Jerusalén, donde comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo y las tremendas conversiones que hubieron en la ciudad más difícil, donde justamente unos días antes habían crucificado al Señor Jesús. Ahí mismo se forma la primera iglesia cristiana, pero el Señor les había dicho que tenían que ser testigos en Jerusalén y el próximo paso, salir de Jerusalén e ir a Samaria. Bueno, y por causa de una persecución, muchos creyentes tienen que salir, huir para salvar la vida en Jerusalén, y muchos de ellos van a Samaria, una ciudad que estaba cerca de Jerusalén a unos cientos de kilómetros nada más. Y ahí Felipe va, uno de los creyentes, uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, comienza a predicar el evangelio y ocurre tremendos milagros de sanidad, de conversiones, aún de liberaciones de personas que tenían problemas demoníacas, quedaban libres, los demonios salían, dejaban a las personas. Tremendos, espectaculares milagros y grandes conversiones. Muchos se convirtieron al evangelio del Señor Jesucristo por la predicación de Felipe. Ahora miren qué pasó. Dos cosas quiero decirte de lo que ocurrió en Samaria. Número uno, como Felipe no era una persona independiente, sino que aunque tuvo que salir de Jerusalén y predicar y hacer lo que el Señor Jesús nos mandó a todos los creyentes a hacer, sin embargo, dice la Biblia que Felipe informaron a las autoridades de la iglesia de Jerusalén, que eran los apóstoles, y cuando se enteraron los apóstoles del tremendo movimiento espiritual de parte del Señor, de parte del Espíritu Santo, por medio de Felipe en Samaria, enviaron a los apóstoles para ayudar a Felipe en fortalecer ese trabajo, a fortalecer a los creyentes nuevos y ayudarle a Felipe en lo que estaba sucediendo. Tanta gente se había convertido. Y bueno, y como pasó en Jerusalén, al principio enseñar el evangelio. Bueno, va el apóstol Pedro y Juan a la ciudad de Samaria a apoyar a Felipe. Y estaban ahí en esa parte de nuestro ministerio que le llamamos consolidar, que le llamamos afirmar la fe de las personas que recién se convierten, ¿no? Que es una tarea tan hermosa y desafiante, ¿no? Para nosotros, aquel que aceptó a Cristo, consolidarlo en su fe cristiana, en su nueva vida cristiana, a dar los primeros pasos. Pero resulta que llega una orden del Espíritu Santo a Felipe que deje todo lo que estaba ocurriendo ahí en las manos de los apóstoles, que deje el trabajo en Samaria y que se vaya a otro lugar en un camino, el desierto al sur. Miren ustedes,
de una ciudad grande como era Samaria, y algo maravilloso que estaba ocurriendo, realmente una revolución espiritual impresionante, pero el jefe, el que dirige la obra, le da una orden a Felipe, y Felipe tiene que dejar el trabajo, dejarlo en las manos de los apóstoles y salir de ahí e ir a otro lugar donde el Espíritu Santo le estaba indicando que fuese. Qué linda historia aquí en Hechos capítulo 8, qué linda historia, qué lindo ejemplo de alguien que estaba dando fruto, como dijo el Señor Jesús, y abundante fruto, estaba produciendo una verdadera revolución espiritual, hasta incluso dice la Biblia que los magos se convertían, los magos dejaban el engaño a la gente de las artes mágicas, abandonaban la magia para convertirse cuando vieron el poder del Espíritu Santo a través de Felipe y a través de los apóstoles. Pero el Señor le dijo: Felipe, quiero que dejes este lugar y quiero que ahora vayas a otro lugar a hacer otra tarea, que fue realmente impresionante lo que hizo en ese otro lugar. Por razones de tiempo no puedo contarte toda la historia, pero simplemente con esto quiero decirte cómo Dios maneja la obra, cómo el Señor maneja el trabajo, porque Él sabe todas las cosas y Él debe dirigir nuestra vida. Quiero terminar hablándote de la necesidad de que nosotros aprendamos a depender del Señor para realizar nuestra tarea. Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador de este mundo, no vino a este mundo y aquí en la tierra Él manejó su ministerio, que duró 3 años y un par de meses más solamente. No manejó su ministerio en forma independiente. Siempre todo lo que fue haciendo el Señor Jesús fue en dependencia del Padre. Cuando eligió los apóstoles del grupo de discípulos, de creyentes, que ya se había formado un gran grupo de creyentes, tuvo que elegir a 12 apóstoles. Y el Señor dice en la Biblia que pasó toda la noche en oración, tratando de escuchar la dirección del cielo, la dirección del Padre Celestial, quiénes eran las personas que Jesús tenía que establecerlos como apóstoles, porque ellos iban a continuar después del Señor con la obra de la evangelización de este mundo. Por eso el Señor pasó toda la noche orando al Padre, en dependencia del Padre. Y Él siempre dijo que yo no he venido a hacer mi voluntad, sino he venido a esta tierra a hacer la voluntad del que me envió. Jesús dijo en otra oportunidad: yo no vine a enseñar o a hablar lo que a mí me parece. Lo que oigo al Padre, eso enseño y eso predico en la tierra. Eso se llama dependencia del Señor. Quiero entonces ya en la parte final decirte: en el Antiguo Testamento tenemos la historia de muchos reyes del pueblo de Dios, del pueblo de la nación de Judá, especialmente la parte del sur de Israel. En el norte, se dividió Israel en 2 partes. La del norte le llamamos Israel y la del sur le llamamos Judá. Principalmente los reyes de la parte del sur, de la parte de Judá. Muchos buscaron al Señor. Y aquellos que buscaron a Dios en dependencia, preguntando, consultando al Señor, son los que tuvieron éxito en su reinado. Pero aquellos que no consultaron al Señor, que se manejaron en forma aislada, en forma separada, en forma independiente, desconectada de Dios, son los que realmente no pudieron hacer un buen gobierno, un buen reinado. Y esto nos está mostrando cuánto nosotros necesitamos depender del Señor para que nuestro trabajo
realmente pueda producir frutos de bendiciones, como lo que el Señor quiere encontrar en nuestra vida. El Señor quiere encontrar en tu vida, de tu ministerio, frutos preciosos que sean de bendición para tanta gente. Y esto solamente se va a dar si nosotros tenemos una actitud continua y permanente de depender del Señor. No podemos manejar nuestro ministerio en forma separada, aislada, sin orar, sin consultar, sin escuchar la voz de nuestro Dios. Él es el dueño de la obra, Él es el dueño y el que dirige la obra. Y nosotros somos sus siervos. Nosotros somos los que hemos sido invitados a trabajar en la obra, pero la obra es del Señor. Y Él la conduce y Él la dirige como el arquitecto dirige una obra. Así el Señor, Él sabe. Por eso necesitamos escuchar, orar al Espíritu Santo, escucharle, y necesitamos movernos en nuestra vida bajo la guía de nuestro Dios. Si lo logramos hacer, va a haber mucho fruto, y van a haber frutos estables y preciosos, porque Dios está dirigiendo nuestra vida, nuestro ministerio, y los resultados van a ser preciosos. Que Dios te bendiga y aprendamos a depender con una actitud de dependencia en el Señor. Hasta la próxima, mis hermanos queridos.